Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¿Qué hubiera pasado si hubiésemos cogido aquel trabajo y no el que tenemos actualmente? ¿Qué hubiera pasado si hubiésemos seguido con aquella pareja y no estuviésemos como estamos ahora? ¿Existen los universos paralelos? Y lo más inquietante, ¿existe la posibilidad de pasar a esos universos paralelos y volver? ¿O quizá no volver nunca? Bueno, pues hoy traemos unas cuantas historias de personas que habrían viajado a supuestos universos paralelos encontrándose con lo desconocido. Vamos con el primer caso, que es llamado El hombre de Tauret. Tenemos que coger nuestra máquina del tiempo y ponernos y viajar directamente hacia el aeropuerto de Tokio al año 1954. Un aeropuerto que era bastante transitado, ya estábamos en la posguerra y Japón empezaba su recuperación económica. Bueno, pues ahí tenemos a un hombre alto y con sombrero que está pasando lo que sería el control de aduanas y que ofrece su pasaporte con total naturalidad. Entonces, los funcionarios del gobierno japonés que estaban allí en el aeropuerto le cogen el pasaporte y no se terminan de creer lo que estaban viendo, porque aquel hombre caucásico, con su sombrero y su barba, venía de un país llamado Tauret, un país que no existía. La extrañeza no provenía solo de las autoridades niponas, porque resulta que el ciudadano que decía venir de Tauret, afirmaba no entender lo que estaba ocurriendo, porque ya había ido a Japón en 3 ocasiones diferentes y de hecho en su pasaporte se veían los visados de las anteriores veces, de los anteriores viajes, pero en esta ocasión estaba teniendo problemas. Él había sido de Tauret desde toda la vida y nunca jamás había tenido ningún problema. Bueno, claro, los funcionarios japoneses pues se quedaron muy sorprendidos y empezaron a preguntarle, bueno, pero vamos a ver esto, ¿de dónde es? ¿De dónde es Tauret? Y entonces aquel misterioso hombre con su barba y su sombrero empezó a exponer que Tauret es un país, o era un país, según él, sobradamente conocido, europeo, y que de hecho pues empezó a enseñarle sus monedas de Tauret y además llevaba un gran billetero con billetes y bueno, pues con documentos que acreditaban efectivamente que él venía de ese extraño y desconocido país. Pero claro, los funcionarios no se lo creían y de hecho empezaron a cotejar que aquella documentación que estaba entregando pues parecía perfectamente original y validada por lo que serían las fábricas de moneda y timbre. Entonces, tanto aquel hombre empezó a extrañarse como los funcionarios empezaron también a extrañarse y entonces le llevaron directamente al control de visados de aduana, le metieron en una habitación y aquel hombre pues decía, mira, yo no he tenido problemas en toda mi vida, hablaba además japonés perfectamente, visitaba el país oriental cada cierto tiempo porque su empresa era una filial de una gran multinacional y de hecho pues cuando se sentó allí dijo, miren, yo vengo de este país, empezó a enseñar su licencia de conducir, la reserva del hotel donde iba a hospedarse, un talonario y los contratos de su filial. Bueno, las autoridades japonesas, por supuesto, muy sorprendidas, llamaron a la empresa donde decía trabajar, que efectivamente existía, pero decían que no habían tenido nunca a un hombre con ese nombre, a un profesional en sus filas con ese nombre y por supuesto que proviniese de un país que no existía. Luego, por otra parte, la licencia de conducir era válida, tenía todos los estándares de la época, pero al llamar al hotel no existía ningún tipo de reserva para aquel hombre, pero el hotel sí existía. Bueno, por otra parte, el banco donde estaba asociado el talonario tampoco existía. Bueno, el hombre hablaba varios idiomas, incluyendo el japonés, decía que su lengua materna era el francés y, bueno, pues llegó un momento en el que los funcionarios le dijeron, mira, ponnos en un mapa dónde está tu país porque no sabemos de qué nos estás hablando. Y a aquel hombre le pusieron un mapa mundi delante y con gran conmoción se dio cuenta de que su país no existía en esta realidad, en este universo. Resulta que se consiguió localizar su país donde estaría el Principado de Andorra y además con más territorios tanto en España
como en Francia. Decía que su país había existido desde hacía más de 1000 años y que no existía ningún país como Andorra de donde él venía, del tiempo donde él venía. Bueno, aquello era totalmente toda una locura y bueno, pues las autoridades japonesas lo que hicieron fue, se lo llevaron a un hotel retenido, pusieron una escolta policial en su habitación de hotel y empezaron a investigar pues un poco lo que estaba contando este hombre, ¿no? Resulta que, bueno, pues le sirvieron el servicio de habitaciones. De hecho, los camareros del hotel volvieron después de cenar a recoger los platos y aquel misterioso hombre con su barba y su sombrero pues seguían allí, pero a la mañana siguiente no había ni rastro de él y según parece era imposible escapar por la ventana porque estaban a una altura muy considerable y además le hubieran acabado cogiendo o se hubiera tenido prácticamente que matar, ¿no? Bueno, lo interesante es que esto ya ha ocurrido más veces en la historia, porque por ejemplo, en 1851 ocurrió en Frankfurt, Alemania, un caso de un hombre llamado Joseph Borin, que apareció en la ciudad de la noche a la mañana y que contaba que provenía de un país llamado Laxaria, de un continente llamado Sacria. Las autoridades tampoco supieron hacer, qué hacer con él y bueno, pues lo cierto es que aquello quedó un poco como antecedente de esta historia, ¿no? En el año 1905 un hombre también fue arrestado en París por robar una cartera y resulta que hablaba un dialecto que no era identificable por las autoridades parisinas. Resulta que hablaba además con un léxico que tenía sentido en su morfología, en su sintaxis, pero que no podía ser identificado como ningún idioma hablado en la Tierra. Bueno, le pusieron una vez más un mapa a aquel hombre de 1905 de París y aquel hombre no sabía muy bien dónde estaba su país, pero sí que decía una palabra, Lisbia, que no es el país de Libia, era Lisbia. Bueno, los agentes, la gendarmería, bueno, pues se pensó que estaba queriendo decir Lisboa y de hecho le trajeron a un traductor portugués, pero que no pudo hacer absolutamente nada con él. Cuando miró a aquel testigo de París de 1905 en Mapamundi, también miró extrañado, como si no identificase lo que estuviera viendo. ¿Acaso estos tres primeros casos eran viajeros de otros universos paralelos, de otras realidades en donde quizá la geopolítica habría creado otros países o quizá otros continentes o con otros nombres y habrían pasado sin ellos quererlo a esta realidad? Bueno, pues lo cierto es que esto podría ocurrir en base a la teoría de los universos paralelos, pero claro, es difícil pensar cómo o qué ocasiona un cambio de realidad así, ¿no? Imaginémonos que de repente vamos en un avión hacia Italia y de repente, pues en Italia no conocen que existe España. Sería realmente chocante la situación, ¿no? Bueno, vamos a por el siguiente caso. Año 2006, tenemos una mujer que se llama Carol Chase McElhey y que se encuentra en Perris, en California. Resulta que está de vuelta a casa, hacia su hogar en San Bernardino, y resulta que dice, bueno, me voy a parar en mi ciudad natal, en Riverside, pues para ver un poco cómo era mi barrio y bueno, pues como voy de paso, pues lo mismo puedo ver a algún amigo, ¿no? Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que Carol se diese cuenta de que al entrar en su ciudad natal Riverside, a pesar de que la localización era la correcta, pues no conseguía identificar lo que estaba viendo. Su barrio era diferente, las calles eran iguales en su formación, pero los edificios eran completamente diferentes. De hecho, en su calle no pudo identificar ninguna de las casas de su barriada y por supuesto la suya tampoco, aunque los números sí se correspondían con lo que ella recordaba. ¿Acaso estaba quizá en la ciudad equivocada? Bueno, pues a esta mujer se le ocurrió irse a su colegio y a su facultad, que ahí estaban con sus nombres reales, pero las calles eran diferentes, los edificios eran diferentes. Y Carol, pues hubo un detalle de su historia que desde luego es lo más increíble de todo, que es que no lo podría explicar bien aquella señora, pero decía que
había como una atmósfera que rodeaba todo lo que estaba viendo y todo lo que estaba ocurriendo, que era diferente de la realidad que ella vivía. Es decir, la gente que veía por la calle decía que eran seres siniestros, que le ocasionaron inmediatamente un estado de pánico que no pudo contener. Decía que la mirada de los ojos era muy diferente de lo que ella pues había visto en cualquier humano normal a lo largo de toda su vida. Ella se piensa, y esto lo comentó en el año 2006, que tropezó con una dimensión paralela en el que Riverside era quizá un lugar muy oscuro. Eso es lo que opina esta testigo, ¿no? Bueno, su historia nunca pudo ser confirmada porque cuando regresó a Riverside unos años más tarde, cuando falleció su padre, pues resulta que la ciudad estaba exactamente tal y como la recordaba de su niñez. Pero claro, habría que haber visto a aquella mujer volviendo a entrar en Riverside diciendo, madre mía, a ver si voy a encontrarme otra vez con aquella situación y con aquella gente que me miraba y que bueno, pues que observaba todo lo que eran mis andanzas con el coche por allí por la ciudad, ¿no? Decía que las miradas de aquellos seres desde luego la perturbaron para toda la vida, una vivencia sin ninguna duda más que extraña. Bueno, cuando salió de Riverside, por supuesto, pues todo aquello volvió a la normalidad. Vamos con el siguiente caso, el caso de Lerina García, quizá mi preferido, julio del año 2008, una mujer de 41 años llamada Lerina García, siendo este un seudónimo, de repente se despierta de la cama y observa cómo tanto las cortinas de su cuarto como las sábanas son diferentes, pero va un poco dormida y quizá necesita irse para trabajar porque llega tarde y entonces, bueno, pues coge las llaves de su coche y va hacia su empresa. Un poco extrañada, pero bueno, decía, se me habrá ido la cabeza o cualquier cosa, no sé, me da igual, ¿no? Y entonces va esta mujer hacia su empresa, llega a la mesa donde está su puesto de trabajo y se encuentra a otra persona. Y entonces le comenta que que ella no trabaja allí, que ella está trabajando en otra sección, en otro departamento, en la misma empresa pero en otro departamento. Entonces, confundida, habla con recursos humanos y le dice, mira, yo me siento mal, necesito irme para casa. Y entonces, al volver a casa, se da cuenta de que le está esperando allí su anterior pareja con la que había cortado hacía 6 meses y que en esta realidad en donde Lerina García se habría despertado en aquel día del año 2008 seguía siendo su pareja. De hecho, pues lo más interesante del caso es que Lerina comentaba que había detalles pues fascinantes, ¿no? Que por supuesto no podía volver a su vida anterior y que, por ejemplo, pues entendía que ella estaba con una pareja y que esa pareja ya no existía. Se había encontrado con su expareja al llegar a su piso, pero la pareja con la que había estado en los días anteriores, su pareja normal de ahora, pues no existía. Y de hecho, su hijo, que también le conocía del mismo barrio, tampoco existía en esa nueva realidad. Por otra parte, veía fotografías, por ejemplo, de celebraciones de la Nochevieja, en donde ella aparecía con personas y con familiares correspondientes a años, nocheviejas correspondientes a años diferentes, 2006, 2007, en donde ella no había estado en esas celebraciones, no había estado con esas personas. ¿Qué había pasado y por qué había dado ese salto a otro universo paralelo en donde ella tenía una vida prácticamente igual, pero con algunas diferencias? Bueno, lo cierto es que Lerina García jamás pudo volver a su, pues lo que sería a su realidad anterior y tuvo que adaptarse a su vida actual. No sé cómo le irá la vida a esa señora ahora mismo, pero desde luego su caso es uno de los mejores de la historia. Vamos con el siguiente, y el siguiente la verdad es que también me gusta muchísimo. Es un hombre que se llama Pedro Oliva, un hombre andaluz que a las 11 de la noche del día 9 de noviembre de 1986 se encuentra con su coche en dirección hacia Alcalá de Guadaira desde Sevilla, en España. Bueno, de repente aquel hombre tiene como un susto en la carretera porque va haciendo una curva y de repente se encuentra con que la carretera ha cambiado completamente y se encuentra en una autopista inmensa de 6 carriles, además como enterrada, como de alguna manera rodeada por estructuras externas metálicas
pues con gran profundidad que él, pues la verdad es que no había visto en toda su vida. El hombre sintió una sensación como de dolor, como además con una voz que decía él, que se escuchaba en el interior del vehículo. Nunca se llegó a especificar si era que él lo escuchaba desde fuera del vehículo o desde dentro, o incluso con la radio, ¿no? Pero el caso es que este hombre decía escuchar una voz que decía que tranquilo, que había sido transportado momentáneamente a otra dimensión. Bueno, lo fascinante fue que aquel hombre, el señor Pedro Oliva, pues resulta que, pues observaba vehículos hacia su misma dirección, porque él va conduciendo, observaba vehículos cuyos modelos no había visto en toda su vida, y de hecho exponía que esos modelos eran futuristas, que eran algo absolutamente asombroso y que desde luego pues él no había visto jamás. Bueno, lo increíble es que llega un momento en el que sigue conduciendo durante 8 minutos y resulta que llega otra curva, una desviación hacia la izquierda, donde los carteles apuntan hacia Alcábala y además hacia Málaga y hacia Sevilla, y entonces pues sigue conduciendo y de repente, en vez de estar en dirección a Sevilla, se encuentra pues prácticamente que está entrando en la calle donde él reside y está prácticamente en la puerta de su casa. Bueno, aquel hombre, muy sorprendido, pues dejó su testimonio para la historia y lo cierto es que cuando rehizo otra vez el camino al día siguiente no le volvió a ocurrir esto. Fue algo que de alguna manera pues fue momentáneo, temporal y que pues como que si hubiese entrado en un universo paralelo, quizá en el futuro o quizá en un universo en donde la tecnología pues se habría desarrollado mucho más que ahora y resulta que pudo volver. En todos los casos, según parece, pues no sabemos el hombre de Tauret del aeropuerto de 1954 qué fue de él, ¿no? Y sabemos que la mujer americana del año 2006 sí que pudo volver de esa especie de dimensión paralela con seres siniestros, ¿no? Pero el caso es que Lorena García no pudo volver de esa realidad, ¿no? Y bueno, pues yo voy a intentar contactar con ella a ver si nos puede contar su caso. Será difícil, quizá han pasado varios años y esa mujer pues a lo mejor no quiera contar muchos más detalles o no quiera recordarlo o se haya hecho ya a la nueva dimensión en donde actualmente reside, que sería la nuestra, ¿no? Y bueno, pues aquí quedan los testimonios de estos supuestos viajes entre dimensiones paralelas, ¿no? Y yo es que siempre he pensado, ya para terminar, algo que es perturbador y fascinante a la vez, ¿no? Si hubiese decidido estudiar otra carrera, ¿estaría aquí? Si hubiese decidido estar con aquella chica, ¿seguiría ahora mismo haciendo estos videoprogramas o no? De alguna manera, pues todo lo que es nuestro camino en la vida nos lleva en una dirección, pero quizá haya otras direcciones si hubiésemos decidido otras cosas. ¿Se podría cambiar de camino? Es decir, ¿se podría saltar desde un punto hasta otro? ¿Y se podría volver? ¿Querríamos volver? Bueno, pues ahí queda un poco este último pensamiento, esta última reflexión. Espero que hayáis disfrutado muchísimo de este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchas gracias y salud y suerte. Adiós. Con su barba y su sombrero, empezó a exponer que Tauret es un país, o era un país, según él, sobradamente conocido, europeo, y que de hecho pues empezó a enseñarle sus monedas de Tauret, y además llevaba un gran billetero con billetes y bueno, pues con documentos que acreditaban efectivamente que él venía de ese extraño y desconocido país. Pero claro, los funcionarios no se lo creían y de hecho empezaron a cotejar que aquellas de personas que habrían viajado a supuestos universos paralelos encontrándose con lo desconocido. Vamos con el primer caso, que es llamado El hombre de Tauret. Tenemos que coger nuestra máquina del tiempo y ponernos y viajar directamente hacia el aeropuerto de Tokio al año 1954. Un aeropuerto que era bastante transitado, ya estábamos en la posguerra y Japón empezaba su recuperación económica. Bueno, pues ahí
ahí tenemos a un hombre alto y con sombrero que está pasando el no entender lo que estaba ocurriendo, porque ya había ido a Japón en 3 ocasiones diferentes y de hecho en su pasaporte se veían los visados de las anteriores veces, de los anteriores viajes, pero en esta ocasión estaba teniendo problemas. Él había sido de Tauret desde toda la vida y nunca jamás había tenido ningún problema. Bueno, claro, los funcionarios japoneses pues se quedaron muy sorprendidos y empezaron a preguntarle, bueno, pero vamos a ver esto, ¿de dónde es? ¿De dónde es Tauret? Y entonces aquel misterioso hombre, lo que sería el control de aduanas, y que ofrece su pasaporte con total naturalidad. Entonces los funcionarios del gobierno japonés que estaban allí en el aeropuerto le cogen el pasaporte y no se terminan de creer lo que estaban viendo, porque aquel hombre caucásico, con su sombrero y su barba, venía de un país llamado Tauret, un país que no existía. La extrañeza no provenía solo de las autoridades niponas, porque resulta que el ciudadano que decía venir de Tauret, afirmaban. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¿Qué hubiera pasado si hubiésemos cogido aquel trabajo y no el que tenemos actualmente? ¿Qué hubiera pasado si hubiésemos seguido con aquella pareja y no estuviésemos como estamos ahora? ¿Existen los universos paralelos? Y lo más inquietante, ¿existe la posibilidad de pasar a esos universos paralelos y volver? ¿O quizá no volver nunca? Bueno, pues hoy traemos unas cuantas historias